Señor Rojano me envió un archivo. Resumen el capítulo 11. Ok. No está tan difícil la prueba, pero hay que razonar un poquito, ¿ya? Ok. Veámosle cuánto estamos. 18 más 2, 20. Me faltan 4 personas. Esperemos un ratito. Ok. Me faltan 2 personas. Y empezamos ya la última parte. Esta parte no está tomada, no está considerado dentro de la evaluación. Por si acaso, ¿no? No se olvidarán eso. No está considerado. A ver. No sé si están- Ya salió alguien, creo que falta 3. Ok, empecemos. Ojalá ya se conecten los demás. Listo, chicos. Buenas tardes con todos. La verdad que les agradezco por la gentileza de conectarse. Yo sé que es su horario de comida. No lo vamos a hacer pesado, vamos a hacer lo más técnico posible y simplemente ya para que den la prueba a las 2 hasta las de 2 a 2 y media. Déjenme ver si es que está configurado 2 y 5. Perdón, 2 y media a 3 está. Perdón, 2 y media a 3 de la tarde. Entonces debemos de conectarnos 5 minutitos antes para poder ya empezar la evaluación. Son 14 preguntas, no es selección libre, es secuencial. Y les puse casi, como son 14 preguntas, están 2 minutos por pregunta. Pienso que ya es suficiente para hacer los cálculos, lo que ustedes quieran hacerlo o lo que tengan que hacer. Recomiendo que tengan calculadora y nada más para eso. Ok. Empezamos, vamos a ver la última clase del semestre, que son prácticamente el día de hoy. Vamos a ver las etapas del modulador y del demodulador y algo del transmisor FM. Algo de lo que nosotros estábamos viendo de la clase anterior era parámetros del modulador FM, que era la desviación de fase, la desviación de frecuencia, la desviación instantánea de fase y la desviación instantánea de frecuencia. Algo que hay que tomar en consideración es que cuando nosotros tenemos modulación FM, aparece indirectamente FM. Entonces, dentro de los moduladores que ustedes ya han de haber investigado, nosotros tenemos los moduladores de FM y ponemos un diferenciador o un integrador y indirectamente ya podemos producir un modulador PM, ¿no? Prácticamente la modulación de FM, el índice de modulación es mayor a 1. ¿Qué pasa si es que el índice de modulación de FM es mayor a 1? ¿Qué pasa, eh, Elías? Prende tu micrófono, por favor. ¿Te acuerdas qué pasa si es que el índice de modulación es mayor a 1 de acuerdo a las funciones de Bessel? ¿Qué pasa? Ingenieros, Jay. Sí, que, ¿qué pasaba? a ver, déjame. Eh, Bueno, lo que pasaba es que se incrementaba el número de componentes nada más, ¿no? Si era menor las bandas laterales. Es decir, que si M es menor a 1, se hace FM estrecho. Y si M es mayor a 1, se tiene banda ancha en FM. Eso no se olvidará. Entonces, la etapa de un modulador nunca ha cambiado. Entonces, prácticamente lo que aquí vemos son diagramas de bloque. Lo que mayor, no sé si ustedes han visto, investigado, nosotros tenemos solo, vamos a encontrar diagrama de bloques en un sistema de comunicaciones y nosotros tenemos que hacer. Por ejemplo, viene la señal de audio, ¿no? De audio de alta calidad, que recuerden que nosotros vamos a trabajar en un rango que va a fluctuar desde los 4K hasta los 20 kilohercios. ¿Por qué de 4? Porque nosotros tenemos la frecuencia de la voz humana, pero algunos podemos trabajar desde 20 hercios hasta 20K.
Entonces, aquí está el rango del oído humano y está dentro de la frecuencia de la voz. Entonces, ahí se habla de sistemas de alta fidelidad dentro de este rango, ¿no? Entonces, la señal de audio entra de ley y como viene con ruido, necesitamos amplificar y eliminar el ruido dentro del amplificador. Recuerden que debe tener filtros para eliminar el ruido y el amplificador va a aumentar, si es que tiene ruido, va a aumentar la señal. El modulador FM, este modulador prácticamente, aquí me falta una señal, que aquí una vez amplificada y eliminada la señal de ruido, nosotros vamos a tener aquí una frecuencia de la portadora. Esta frecuencia de la portadora necesitamos que sea mayor que la frecuencia de información para poder enviar. Y prácticamente lo que tenemos al final es otra etapa de amplificador de señal. Este amplificador debe filtrar, un filtro pasabanda, debe amplificar y filtrar la señal y también debe tener un acoplamiento de impedancia, que es fundamental entre el amplificador y la antena para evitar imágenes fantasmas y prácticamente no tener señales indeseadas dentro de la transmisión. Entonces, las etapas de un modulador prácticamente viene un amplificador, el modulador y un amplificador señal. Si ustedes se dan cuenta, el modulador tiene un amplificador pre-modulada y post-modulada. Eso es lo que nosotros debemos tomar en cuenta. Ahora, el amplificador de señal en FM regularmente debe estar en el orden de los 100 milivatios. Esto, por favor, anoten. Esto necesito que se acuerden. El amplificador de potencia debe estar de 100 milivatios a decena de kilovatios. Pero 100 milivatios, recuerden que nosotros tenemos señales muy pequeñitas. El acoplador de antena, no se olviden que nosotros vamos a tener máxima transferencia de potencia y la antena es un circuito abierto que nos permite propagar. Regularmente las antenas son antenas omnidireccionales. El esquema es en forma general. Tenemos el modulador, preamplificador y posamplificador y acoplamiento de antena. Ahora, dentro de los tipos de moduladores moduladores de FM, existen los directos, tenemos el diodo varactor, el de reactancia, el Crosby y tenemos transmisiones indirectas. ¿Qué quiere decir esta de transmisiones directas o indirectas? Es cómo trabajamos con la señal. Me explico de mejor manera. El primer modulador que ustedes van a ver, el de modulación directa, nosotros tenemos la señal de entrada FM. Recuerden que la señal FM es netamente para transmisiones de audio. Entonces nosotros al tener aquí transmisiones de audio, lo que nosotros vamos a transmitir son señales de alta calidad, de alta fidelidad. Alta fidelidad significa que va a tener una calidad de señal para el oído humano. Y dentro de esta podemos tener señales mono y las señales estéreo. Lo que hacemos es a través de un ecualizador calibrar la calidad. Mono, una sola frecuencia. Estéreo, cambia las frecuencias de las señales que podemos tener para hacerle que sean más bajas las señales de lo que tenemos de la voz de la frecuencia. Hago que si hay ruido no se escuche, comienzo a manejarla y pongo en dBms estas señales para ecualizar. Prácticamente la ecualización viene de altos, bajos y la señal portadora. Es lo que tenemos. Entonces la señal viene acá, la señal directa, ¿no? Esta señal directa viene acá a un oscilador LC. Este oscilador tanque LC, recuerdan que nosotros vamos a manejar con un desfase de 180 grados, es decir, pi, que nosotros tenemos, el oscilador tanque LC. Después viene este oscilador que vamos a tener con respecto a estas dos señales. Nosotros metemos la señal FM con el oscilador. ¿Qué va a pasar? Una vez que tenemos esta señal FM y tenemos esta señal de 180, recuerden que FM también nosotros vamos a tener la señal seno más seno. Cuando tenemos FM tenemos seno más coseno de la señal. Entonces, al momento de tener estas señales de 180 de 0 y 280, si le sumamos estas señales, nosotros tenemos prácticamente lo que vamos a tener es una señal que va a oscilar en dos periodos. No sé si le notan ahí. Vamos a tener estas señales aquí y va a comenzar a modular la frecuencia que nosotros vamos a tener o lo vamos a aumentar la frecuencia el una con el otro. Una vez que tiene este oscilador LC, que al mismo tiempo me va a eliminar el ruido, tenemos una bobina, una L. Esta L va a eliminar las frecuencias
bajas para que no haya interferencia, para que el sonido sea más nítido, y esto debe tener una buena conexión a tierra. Y una vez que vienen estas señales va a un micrófono, que el micrófono no es nada más que un capacitor variable, porque lo que va a hacer es vibrar con las señales de las frecuencias, porque este capacitor va a hacer que se cargue, se descargue, se cargue, se descargue. Y parte de estas señales, si nosotros le amplificamos con esto, es lo que parte de las señales va a hacer que las señales altas van a ser amplificadas y prácticamente no se va a escuchar las señales tan bajas o las señales no deseadas. Entonces prácticamente aquí tenemos un modulador que nosotros vamos a tener el FM posamplificado, filtrado y amplificado nuevamente dentro de la señal. Entonces nosotros también podemos tener que la señal entra, una señal de audio distorsionada que nosotros podemos tener aquí, ¿no? Distorsionada. Acá el diodo capacitor, ¿qué va a hacer? Va a eliminar el capacitor a las frecuencias altas. Entonces va a eliminar estas frecuencias altas y va a pasar estas señales que son relativamente bajas. Después viene a la bobina, que prácticamente va a eliminar las frecuencias bajas, y este es un circuito tanque, pero a cierta distancia. Después viene el oscilador LC, que le hacemos esto y va a tener los dos componentes, y prácticamente vamos a tener una bobina, perdón, una señal FM que va a variar en función de la oscilación del circuito tanque. Hay que tener en cuenta que aquí puede variar la señal PM. Entonces, la señal directa vamos a tener una etapa de filtraje con un capacitor y una bobina, y un oscilador LC que va a permitir aumentar, si se puede decir, la calidad de la señal. Es un circuito de modulación directa que se tiene. Ahora, dentro de estos hay el modulador de diodo varactor. Si ustedes se acuerdan, el diodo varactor, el de que está aquí en el diagrama, si ustedes le ven, el de aquí, el diodo varactor. El diodo varactor prácticamente es un circuito resonante, pero solo trabaja en una polaridad, en un ciclo positivo. En el otro es como que se abre este diodo varactor. Es decir, que el varactor, este diodo va a resonar, va a producir una frecuencia a una cierta, depende de la calidad o la corriente que entre este diodo varactor. Prácticamente este diodo varactor va a generar una señal, es decir, viene una entrada de una señal moduladora. Muy bien, esta es baja. Acá tenemos, por ejemplo, esta señal que nosotros vamos a tener, la señal moduladora, la filtra, viene acá, y este va a tener una capacidad de acuerdo a la corriente que le va a mandar el capacitor, va a producir otra frecuencia. Y entonces yo voy a tener acá dos señales, porque esta frecuencia va a variar eliminar el ruido. Viene un transformador, que es una relación de bobina 1 a 1. Siempre pongo esa relación a 1 a 1. ¿Por qué pongo 1 a 1? Porque nosotros vamos a tener que no necesito amplificar la amplitud, porque si pongo de 1 a 2 va a haber distorsión o va a comenzar a variar. Por eso ustedes a veces en el diseño a veces ponemos transformadores que no son relación 1 a 1. Si ustedes se dan cuenta, se va a mezclar una señal con la que viene acá, pero el transistor cuando viene acá, el transistor está en una configuración emisor común, emisor a tierra. Acá tengo la base y acá tengo el colector. Entonces este va a amplificar mi corriente, viene acá, y prácticamente lo que va a hacer es que la corriente de base se va a aumentar, va a venir a esta parte, la señal que ingresa acá con una cierta corriente, aproximadamente la corriente del colector va a ser aproximadamente igual a la corriente del emisor, y va a aumentar n veces el coeficiente de amplificación de beta de este transistor, y lo que es amplificar la señal, y obviamente va a amplificar la señal en el sentido de el número de frecuencias que puede generarlo. Entonces, al momento de tener esta relación 1 a 1, va a pasar a una señal y se va a mezclar las dos señales con la relación 1 a 1, y se va a hacer que la señal que tiene mayor frecuencia, que va a tener acá salida del transistor con el diodo varactor, que la verdad que no sé si es que ya se pueda conseguir este diodo varactor, pero bueno, en la vida real les hablo, sino en las placas anteriores, mezclo las dos señales de fuego a filtrar y prácticamente me va a producir modulación FM. Entonces, la base de este amplificador es un varactor, eso hay que tener en cuenta. Y finalmente tenemos una de reactancia. Esto hablar de reactancia, recuerden que la impedancia
Nosotros tenemos impedancia, tenemos una parte real más la parte imaginaria. Esta reactancia puede ser inductiva o puede ser capacitiva, que esto es igual a WL o esto es igual a 1 WC, ¿no? O que esto es igual a 2pi por la frecuencia de la bobina y esto es igual a 1 sobre 2pi por la frecuencia del capacitor. Tomando en cuenta que la bobina debe estar siempre en el orden de los milihenrios y el capacitor debe estar en el orden de los microfaradios. Pero toda esta reactancia que nosotros vamos a generar, la reactancia inductiva o capacitiva, nosotros vamos a trabajar porque va a tener una impedancia mayor, vamos a trabajar con efectos FET, es decir, con un transistor de efecto de campo. A diferencia del BJT, que este tiene una baja impedancia. Respecto acá, este es una alta impedancia, ¿no? Entonces vamos a trabajar con transistores JFET debido a la reactancia que produce, que es muy alta. Primera cosa. La segunda es que el factor que nosotros vamos a tener de transistor JFET, que prácticamente puede ser drenaje, compuerta y surtidor, donde la corriente del drenaje es aproximadamente la corriente del surtidor, y yo tengo que esta es la compuerta del gate, es igual a la compuerta, o la corriente, mejor dicho, es igual a 0 para poder yo controlar la corriente de saturación de este y me pueda aumentar o oscilar a una alta frecuencia. Este circuito necesita un circuito tanque. Ustedes si se dan cuenta, todos estos circuitos van a necesitar circuito tanque, es decir, una bobina con un capacitor en paralelo. ¿Y cuál es la ventaja de que este se va a recorrer con un pi 180 y lo que vamos a hacer es coger el ciclo positivo y negativo al mismo tiempo para poder modular al mismo tiempo? Con estas aclaraciones, el circuito que nosotros vamos a tener es el oscilador de circuito tanque. Nosotros vamos a tener acá, vamos a generar una señal. Aquí yo tengo, perdón, ya. Yo tengo aquí un circuito tanque, LC. Acá debe estar en microfaradios y aquí debe estar en milihenrios o microhenrios, pero regularmente está en este orden. Y en esta etapa, aquí vamos a eliminar los ruidos, viene la impedancia se mantiene. Acá tengo el capacitor y aquí tengo un circuito de resistencia. Ven aquí al JFET, que este es el circuito que me va a aumentar la impedancia, pero aquí yo tengo un circuito divisor de tensión que me va a aplicar aquí una ley de Thevenin. Thevenin puede aplicar a este nodo A para manejar la corriente de la compuerta. ¿Cómo manejo la corriente de la compuerta? Va a manejar lo que es aquí la corriente del drenaje y obviamente la corriente del surtidor, y la corriente del surtidor a la salida es la que me va a permitir tener la señal modulante. Ahora, yo ingreso una señal de información. Acá voy a ingresar la señal moduladora y prácticamente es la que se va a ingresar a la compuerta del transistor. Esta se va a mezclar con esta parte de acá a la corriente de drenaje que va a manejar la corriente con este circuito divisor de tensión que está prácticamente en una configuración estrella para manejarle la corriente, y lo que va a hacer es manejar la variación de frecuencia con una frecuencia constante y una señal moduladora. Esto es lo que hace en JFET. Entonces, aquí el JFET debe ser un circuito estable que me permita manejar esta señal. Ahora, con esta característica, si ustedes se dan cuenta, tenemos tres, que tenemos un circuito tanque, preamplificado o posamplificado, o con un transistor JFET, con un diodo varactor y con el FET. ¿Cuáles son los mejores que trabajan? El de acá, el JFET. ¿Por qué? Porque me va a producir una reactancia definida. Ahora, hay un transmisor directo también. Bueno, este es el modulador, ¿no? Esta parte del modulador se ocupa dentro del transmisor. El transmisor va a permitir enviar información. La unión de este modulador con la etapa de amplificación, preamplificación, acoplamiento de antena, se va a hacer un transmisor directo. Es decir, que cualquiera de las anteriormente configuraciones que hemos visto, se puede tener la modulación directa. Pero esta modulación directa le podemos hacerle con un circuito, por ejemplo, de etapas. Y esto se llama Crosby. ¿Qué incluye el Crosby? Incluye osciladores. Es decir, aquí vamos a manejar ya sintetizadores.
Es decir, como aquí si ustedes le ven, manejo una frecuencia portadora, es decir, un modulador. Yo tengo una frecuencia de información, la frecuencia portadora, y mezclo y me produce la variación de frecuencia. Eso es un básico. Pero utilizando este mismo circuito y yo tengo variantes de frecuencias, de etapas, es decir, de 3 por 2 por 3. ¿Qué significa? Yo tengo 3 etapas para producir armónicos de la frecuencia portadora. La frecuencia de portadora del Crosby es regularmente de 5 megahercios. Es decir, 5 megahercios, bueno, aquí le pone 5.1, pero puede variar, pero este es de un K. 5 megahercios, el cual le multiplica por 18 etapas. Es decir, 18 etapas que yo puedo tener. 3 por 2 son 6, 6 por 3, 18, ¿no? Es por eso, el de acá, por 18 que le dice, ¿no? 3 por 2 son 6 por 3. Es decir, que yo voy a tener 3 etapas, es decir, yo voy a tener el de 5, el de 10 y el de 15 megas. Y después voy a tener por 2 etapas la siguiente modulación, es decir, que yo voy a producir una frecuencia final 5, 10, 15, 20, 25, 30, a ver, sería 5, a ver, sería 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 45, 90, dependiendo la frecuencia de operación. La frecuencia que vamos a transmitir finalmente llegaría en el orden de los 90 megahercios, que nosotros le pongo en valor entero. Pero acá ya le maneja, es que acá le pone 5.1. Si ustedes comienzan a dividir la etapa final, que es de 91.8 megahercios, yo les invito a dividir, le divido para 5.1 megahercios, me va a quedar 18 etapas. Cada una de estas etapas que nosotros vamos a tener, es decir, es de cada una, ¿es de cuánto? De 5.1 para nosotros tener. No sé si me hago entender, por favor. ¿Sí está claro? Es decir, que cada etapa va a tener de 5.1 hasta llegar a la de 91.8 MHz. Lo que hace el Crosby es tener armónicos de la frecuencia fundamental. Yo le puse 5 para que ustedes me entiendan. Entonces, yo utilizo de la banda del sintetizador, va a tener frecuencias portadoras de 5, de 10, de 15, de 20. Y con un selector va a variar estas frecuencias que puede ir para arriba o para abajo para nosotros tener los accesos a los datos. Es la única diferencia. Es lo que hace el Crosby. Ahora, la transmisión indirecta, a diferencia de la directa, lo que hace es simplemente generar lo que es de modulación de fase. Es decir, que prácticamente si tengo FM, cambia la frecuencia en forma indirecta y aparentemente me asomara lo que es la modulación PM, ¿no? Ahora yo tengo esta parte de indirecta para generar, por ejemplo, algunos portadores en forma indirecta, es decir, que si yo tengo FM indirecto, hablemos claro, el transmisor indirecto con FM indirecta, la señal moduladora desvía en forma directa la fase. Ojo con esto, si yo varío la modulación de fase, se conoce como transmisión indirecta de FM. Ojo con eso. Ahora, si yo hago la indirecta y lo pongo en un circuito con varias portadoras, es decir, con un sintetizador, lo que hago es optimizar o indirectamente puedo tener una banda ancha, perdón, amplia, ¿no? Y lo que se conoce es como un transmisor indirecto de Armstrong. Entonces, prácticamente lo que ustedes deben tener en cuenta es que nosotros tenemos 3 tipos de moduladores, con circuito tanque, con el diodo varactor y prácticamente con la etapa del modulador de reactancia. El Crosby es una variación simplemente por 18 etapas. El indirecta es cuando yo tengo o varío directamente la fase. Y cuando yo tengo múltiples de esos se conoce como alto. Ahora, el demodulador FM, el demodulador va a ser lo contrario del modulador. Va a encontrar, pero aquí lo que tenemos son etapas. Viene la señal moduladora, debe llegar prácticamente a una etapa de amplificador de RF, viene el mezclador, este debe comparar con un circuito, aquí maneja una frecuencia F1, el limitador es reconocer a través de un filtraje y viene recién la etapa del demodulador y amplificador de audio. Recuerden, amplificador, elimino, mezcla nuevamente para poder recuperar las frecuencias F1, es decir, la frecuencia. El limitador va
permitir reconocer la frecuencia que viene de la portadora con la frecuencia de información, y el demodulador va a reconocer todo esto. Dentro de las características que tiene este demodulador, prácticamente son las frecuencias intermedia, que regularmente la frecuencia está para radiodifusión, que está en el orden de 10.7 megahercios, esto no se olviden. Y cuando queremos trabajar con frecuencias para imágenes, trabaja con frecuencias bajas de 455 kilohercios. Otra de las características es que trabaja con un convertidor de frecuencia a voltaje. Es decir, que cada pulso de frecuencia que genera va a producir una relación de voltaje. Otra cosa es que también FM es mucho mejor que AM, ¿no? En esa parte. Dentro de los tipos de demoduladores tenemos los desviadores de fase, los de aquí, o los PLL. El desviador de fase, si ustedes se dan cuenta, viene la entrada de FM que tenemos aquí, ¿no? Para que ustedes se den cuenta, yo tengo la variación de frecuencia y lo que sea, pero con la misma amplitud, perdón. El capacitor me elimina frecuencias altas, viene una relación de transformador con tap central, 1 a 1, pero con el tap central lo que vamos a hacer es analizar en el ciclo positivo y después en el ciclo negativo. Y lo que va a hacer aquí, estos diodos van a ser los limitadores, y con este capacitor que es variador de aquí, este capacitor va a tomar las señales de pulso, amplitud, carga y descarga. Regularmente estos capacitores deben tener la misma capacidad del voltaje que se alimenta acá. Esa es la condición. ¿Para qué? Para poder no tomar solo una señal pico, sino todo el ciclo. Es la condición de estos capacitores. Y una vez que se carga el capacitor, este me va a producir un diferencial de potencial en este ciclo y se va a quedar acá. Entonces me va a permitir reconocer la frecuencia que tenga la más baja dentro de esto. Igual en el ciclo negativo, dentro de la más baja. Entonces se va a reconocer la señal de información. Y este es el circuito de modulador de fase. ¿Por qué es de fase? Porque nosotros vamos a reconocer en un ciclo positivo y negativo. Así sea en un instante, esta variación va a ser, por más pequeña que sea, puede ser de 90 grados o de 180. Y después ya se estabiliza el circuito. Otro tipo de demodulación son los circuitos PLL, los sincronizadores de fase. Estos sincronizadores de fase regularmente pueden ser por fase o por voltaje offset. Viene la señal FM, y acá lo que yo tengo es un filtro pasa abajo y tengo un circuito oscilador. Viene acá, el filtro pasa abajo, acá no le reconoce bien la señal, y lo que hace es retroalimentar la señal a la salida y prácticamente reconoce nuevamente la fase, y obviamente se reconoce la señal de frecuencia baja. Y nosotros podemos tener este tipo de demodulador. Hay los demoduladores de cuadratura. A diferencia de estos detectores de fase ya existen. Hay circuitos integrados que lo hacen, pero nosotros podemos tener de fase o de voltaje. Estos circuitos de fase prácticamente, si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos sintonizadores. Un circuito sintonizador es un circuito RLC. Resistencia y kiloohmios, bobina en microhenrios y el capacitor en microfaradios, para nosotros manejar el voltaje offset, y el capacitor va a eliminar las frecuencias altas y viene un filtro pasa abajo. Pero como este es un detector de fase, recuerden que el detector de fase va a ser en 90 grados. Y aquí lo que hace es detectar en pi medios menos la tangente menos 1, y lo que va a tener es una variación fácil. Porque es de cuadratura, porque va a ser retroalimentado nuevamente la señal de cuadratura, porque lo que va a hacer es manejarlo en varios cuadrantes, ¿sí? En varios cuadrantes, cuadratura. Yo voy a tener aquí cuadrantes. Entonces, cuadratura significa que prácticamente nosotros podemos manejar 4 cuadrantes. Aquí yo tengo, es como un vector. Yo tengo módulo y ángulo. Y acá yo le puedo poner que esto puede variar. Entonces yo puedo variar, pero aquí como debe ser simétrico, como es modulación FM, puede tener la misma amplitud, pero va a tener un diferente ángulo de cada uno de estos índices. ¿Cuál es el problema aquí? Es el efecto jitter o el efecto de interferencia intersimbólica, porque aquí esto no, pareciera que fuera estable, pero aquí comienza alrededor a generarse la variación de la señal que se puede producir. Y finalmente, nosotros vamos a tener las etapas de un demodulador. Si ustedes se dan cuenta, las etapas de un modulador prácticamente son los siguientes. Viene la antena, que prácticamente viene la señal moduladora, FM. Viene la antena con el acoplador, la banda de FM es de 88 a 108. Viene un filtro RF.
El filtro viene, son dos etapas de conversor. Viene un mezclador con oscilador local, viene un amplificador de frecuencia intermedia. La frecuencia intermedia es de 10.7 megahercios. Etapa 2, conversor, porque estamos trabajando con otra frecuencia. Amplificador de la frecuencia intermedia. Hay dos. La una, que es de 10.7 y la otra es de 455. Alta calidad, frecuencias altas, frecuencias bajas. Alta calidad, frecuencia intermedia. ¿Ya? Y una vez que viene esta frecuencia de amplificador de frecuencia de información, de intermedia, perdón, viene el limitador. Este limitador prácticamente lo que es necesario es para detectar las señales de FM. Verán que son dos etapas y prácticamente lo que nosotros vamos a tener es la discriminación del detector de FM. El discriminador va a ser un circuito de filtraje y prácticamente amplifica la señal de audio y se tiene solo la voz humana. ¿Qué etapas tiene el demodulador? Filtraje, conversor de una frecuencia intermedia en megahercios, viene un amplificador, viene otra etapa de conversor de frecuencia intermedia con un mezclador de 455 kilohercios, viene un circuito como el PLL para detectar la fase, viene un detector de FM y un amplificador de señal. Estas etapas lo que me va a hacer es un poquito más largo. Estas etapas pueden hacer con amplificadores operacionales, pero ustedes tienen que tener un patrón de referencia tanto de frecuencia en megahercios como en kilohercios. ¿Para qué? Para poder sintetizar y sincronizar la frecuencia de referencia. ¿No? Acá les explica cada uno de ellos, cada uno tiene sus ventajas, obviamente elimina ruido, las desventajas es el filtrado, y son más complejos de poder desarrollar. Dentro de los parámetros para terminar, dentro de la comunicación de modulación FM, el ancho de banda es de 220 kilohercios para estéreo y 180 para monofónica, ¿sí? Frecuencias de banda base para audio, banda base sin modular, 50 hasta 15K. Separación entre canales depende de la multiplexación, ¿no? Porcentaje de modulación para sistemas monofásicos o estereofásicos hasta 100. Y si estos utilizan soportadoras 95, si utilizan dos o más soportadoras de 100. Es decir, que no ocupan mucho. Para audio, menos hasta ¿cómo se llama? Un índice de modulación igual a 1. Si es mayor a 1 es para video. Se ocupa más porque necesitamos mayor ancho de banda. Nada más. La potencia de operación o potencia efectiva radiada, el PER. Esta potencia efectiva radiada o el PER es prácticamente con antenas omnidireccionales, a diferencia del PIRE. Del PIRE prácticamente perdón. A ver, hay que diferenciar del PER. El PIRE es prácticamente para antenas parabólicas. Y el otro, el PER, es para antenas omnidireccionales. No se olvidarán, no se confundirán, no puedo calcular lo mismo. Y simplemente es la potencia de radiación que me envían las antenas para el área de cobertura. Es lo que me debo tener en cuenta. Y las potencias máximas de los equipos es de 250 vatios con el PER, nada más. La intensidad de campo magnético dentro de estas señales deben ser, en general, de 54 dB microvoltios sobre metro, es decir, que la cantidad de energía si ustedes le pasan 10 micros a voltios, por ejemplo, a potencia, esto va a ser bien bajito, ¿no? En áreas generales, es bien amplio. Las relaciones, por ejemplo, en señales no deseadas, si trabajamos en 200 hercios, prácticamente nosotros tenemos de 6 dB, 400 de 10 a 20 dB y 600 aumenta, ¿no? Entre más aumenta la frecuencia, mayor es la relación de ruido. Tolerancia de frecuencia, más o menos 2 kHz, no hay ningún problema. Distorsión armónica, que es relación de las armónicas con respecto a la portadora. Estabilidad de la potencia de salida, depende de la frecuencia de oscilador. Protección contra interferencia, los filtrajes y nivel de emisión no esenciales, que prácticamente está en un mínimo de 80 dB. Y cálculos de parámetros que nosotros tenemos la constante de desviación de frecuencia, que está en voltios sobre frecuencia, y la desviación de modulador en FM, que es igual a la constante de la función de transferencia por la variación de frecuencia. Eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta y considerar. Hasta aquí hemos terminado, ingenieros. Espero que hayan anotado lo más esencial. Nada más. No sé si tengan preguntas, ingenieros, por favor. Estamos preocupados de la prueba.
Sí, Inge. Disculpe, Inge, mi compañero Julio Pérez dice que está en la sala de espera, que tiene un problema de internet, no se ¿Cómo puede. está, ingeniero? No, disculpe nomás. No, tranquila, a mí discúlpame por llamar a esta hora del almuerzo. Listo, chicos, nos conectamos 2:25 para dar el examen a las 2:30, ¿ya? Les agradezco por todo y cualquier cosa me escriben, no hay ningún problema. Cuídense Inge, mucho, nos disculpe. vemos. Disculpe Dígame. una consulta también. O sea, algunos de mis compañeros me estaban pidiendo que le diga a usted si es que hay la posibilidad de que de los dos últimos capítulos que tenemos nos distribuya así mismo el capítulo 12 para este viernes y el 13 para el día martes. No hay problema. Gracias, Inge, muy amable. Ya listo. Gracias. Gracias, Inge. Ok. Quedamos ahí, ¿ya? Nos vemos 2:30. Gracias. Hasta Ya luego. que Inge, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buen provecho, vayan a comer algo.